Estamos estudiando el libro de los Hechos y en el capítulo 2 pudimos ver cómo la llenura del Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, pudieron hablar en diferentes lenguas y dice la Biblia que Pedro predicó aquel día y la multitud que estaba ahí pudo aceptar a Jesús y se bautizaron en una cantidad de 3,000. Con esa misma llenura del Espíritu Santo, Pedro, ahora Lucas nos va a mostrar en el capítulo 3 lo que aconteció en el templo con Pedro y Juan y un personaje que es el cojo. Así que acompáñenme por favor al capítulo número 3 del libro de los Hechos y vamos a leer del 1 al 8. Cuando me digan llegué, cuando lleguen digan por favor llegué. Amén. El libro de capítulo 3 dice así: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Muy bien. ¿Qué evento se acontece en este pasaje? Hubo un milagro, ¿no? ¿Qué podemos ver? Versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y podemos recordar en capítulo número 2 de Hechos, en el capítulo número 46, en el versículo número 46, dicen que y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es algo que los discípulos hacían constantemente, la comunión yendo al templo. No era novedad que Pedro y Juan iban al templo, perseveraban asistiendo al templo, yendo a orar. A la hora novena se puede decir que esto era a partir de las 3 de la tarde. Y cuando fueron, ¿qué pasó? Dice que en el versículo número 2 era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. ¿Para qué? Para pedir limosna. En aquella época, por lo general, las personas que tenían alguna enfermedad no podían trabajar. La familia siempre los daba a que pidan limosna. Era la única forma de que ellos podían subsistir. Y era un cojo de nacimiento. Y hasta la fecha, hasta la actualidad, vemos cuando personas que padecen de algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia piden limosna. Esto no es algo raro en nosotros. Vemos en las calles como la gente pide limosna, como la gente en las iglesias pide limosna. Y aquí el cojo aprovecha la puerta hermosa. ¿Por qué? Porque en la puerta hermosa era una puerta muy diferente a las demás. Era una puerta que tenía, por su nombre, era diferente porque tenía algo que la caracterizaba, que era hermosa en su estructura. Y la mayoría de los judíos que iban a orar preferían entrar por ahí. Entonces, esta era una buena oportunidad para el cojo para pedir limosna. ¿Y qué pidió el cojo? Ayuda económica, un sustento para el día a día. Versículo 3. Versículo 4. Pedro y Juan vieron la necesidad de este cojo y ¿qué hicieron? Primero, fijando en él los ojos,
le dijo, míranos. Aquí quisiera hacer una consulta. ¿Cómo somos actualmente o cómo las personas normalmente cuando ven a alguien en la calle pidiendo limosna y queremos dar, cómo nosotros actuamos? Si estamos en el carro, ¿qué hacemos? Por lo general lo que estiramos el brazo y damos. O pasamos por la iglesia, damos. Queremos evitar el contacto visual con la gente. No queremos en ningún momento tener un vínculo afectivo con esa persona, porque lo que queremos es cumplir nuestra buena obra, darle una limosna y cumplimos. Y de esa forma podemos ver que Pedro actúa totalmente diferente. Pedro y Juan primero dicen, míranos. Es algo muy importante. Llaman la atención de aquel cojo. ¿Cómo se pudo haber sentido el cojo con esa actitud de Pedro y Juan? Importante, ¿no? Porque imagínense, todo el día estando ahí, todo el día está ahí, pide limosna, la gente va, entrega, la gente va, entrega, nadie los ve, nadie. Y que alguien venga y les diga, hey, míranos, esa persona, el cojo, se tuvo que sentir, wow, me está prestando atención, me va a dar algo importante, me va a dar algo, se va a sentir atento, se va a sentir muy, primero contento porque alguien fue empático con él, alguien mostró compasión por esa persona. Esta persona, al sentirse así, está esperando algo importante. ¿Y qué le dio Pedro? Podemos ver el versículo 6. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no le dio al cojo lo que quería. ¿Qué quería el cojo? Quería un sustento económico, quería dinero, quería algo que por lo general siempre les daban. Pero no le dio eso. Pero no se enfocó en querer sustentarlos con cosas materiales. Y hay algo importante también en lo que vemos en Pedro y en Juan, que estaban ahí, que tampoco se desentendió del tema al no tener lo que él quería. Pedro y Juan dijo, yo no tengo lo que tú quieres, pero te doy lo que tengo. Muchas veces nosotros también actuamos de una forma en que queremos, porque no podemos dar lo que la gente quiere, nos apartamos o no servimos o no damos lo que sí podemos dar. Aquí vemos un principio de servicio entre Pedro y Juan, porque quisieron servir ante todo, servir de la forma como ellos podían y de lo que ellos tenían. Muchas veces nosotros no servimos o no queremos dar porque nos enfrascamos en que, a ver, aquí me están pidiendo algo, no tengo, entonces no puedo. Cuando el Espíritu Santo aquí está hablando a Pedro y a Juan y cómo actúan, ellos sirven de lo que tienen, cómo pueden servir, pero siempre con esa vocación del servicio y de amor al prójimo. ¿Y qué le pudo dar Pedro al cojo? Primero, ellos tenían la autoridad de Jesús para sanar. En Hechos 2:43, en el capítulo anterior, podemos ver que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso quiere decir que ya los apóstoles estaban haciendo este tipo de señales. Y asimismo, Pedro sabía cómo ser usado por Dios para dar sanidad. Podemos ir un ratito a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas, el autor del mismo libro de Hechos. Lucas capítulo 9. Ya estamos ahí. Leamos del 1 al 6, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y envió a predicar en el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto quiere decir que Pedro sabía cómo hacerlo. Ya había experimentado esto con Jesús, cuando Jesús estaba ahí. No era nada nuevo para Pedro sanar en el nombre de Jesús. Y es así como él le dice,
levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero hay algo importante que Pedro también dio, una vida transformada. Y Pedro no podía dar algo que él no pudo haber tenido, que él no tenía, porque él dice, de lo que tengo te doy. Pedro fue transformado por Jesucristo. Y él está dando una vida transformada al cojo, porque es por medio de Jesucristo que él tiene una nueva vida. Tanto en lo físico como en lo espiritual, porque ¿cómo salió el cojo cuando fue sanado? Andando, saltando y ¿qué más? Y alabando a Dios. El cojo tuvo mucho tiempo en el templo, pero la Biblia no dice que él alababa a Dios. La Biblia dice que él le ponía en el templo ¿a qué? A pedir limosna. No decía que él iba al templo a alabar a Dios. Con este milagro que Pedro, por medio de Jesucristo, le hace al cojo, le da una vida transformada. Y era algo que Pedro no podía darle si él no lo hubiera experimentado primero. Pedro, ¿qué fue antes de ser discípulo? Él era un pescador. Entonces fue transformado por medio de Cristo. Y más adelante vamos a profundizar un poquito más. Entonces, viendo esto, versículo 9, podemos clasificar o podemos sintetizar estos primeros pasajes en que hubo una necesidad. Hubo una necesidad de un cojo. Y luego Pedro dio el servicio. En la necesidad sirvió. Y a causa de ese servicio dado, se va a presentar una oportunidad de predicar el evangelio. Versículo número 9. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ok, aquí también hay algo muy importante. No era una persona desconocida el cojo. El cojo iba todos los días, y los judíos que iban y frecuentaban el templo lo conocían, sabían quién era, y que de repente verlo saltar y brincar los llenó de asombro, porque era algo difícil de creer, que una persona que sabían que tenía un problema pueda caminar y saltar de la forma en que lo estaba haciendo. Entonces aquí hay un asombro de las personas que estaban ahí, especialmente los judíos, que era el pueblo que estaba ahí. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Entonces todo el pueblo se aglomeró a buscar a Pedro y a Juan para ver qué había ocurrido. Y entonces aquí, miren cómo empieza el versículo 12. Viendo esto, Pedro, entonces aquí vemos Pedro está percibido. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, aquí es el momento para predicar el evangelio. Es la oportunidad para dar el mensaje de Cristo. Recordemos que en el primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Más adelante vamos a ver cuántos se convierten con este mensaje. Pero aquí lo importante es el llamado que Jesucristo hace, aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. Y no solamente para los discípulos, sino para todos nosotros, los que creemos en Dios. La iglesia donde nosotros nos congregamos dice que somos discípulos que hacen discípulos. Entonces siempre hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la oportunidad, cualquiera que se presente. Por ejemplo, ¿en qué mes estamos hoy? Diciembre. Por lo general, ¿qué se celebran en las casas, en los trabajos, en los lugares donde hay un cúmulo de personas? Se celebran las novenas. ¿Qué podemos aprovechar ahí si nos invitan a una novena? No podemos decir, no, yo no rezo. No, yo no canto villancicos. No, yo no puedo, no me gusta chocolate. Tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar la oportunidad y dar el mensaje de Cristo. No cerrarnos a decir, no, es que yo no voy a la novena porque ustedes ahí rezan y todo. No, estar ahí respetuosamente, pero en el momento que nos toque hablar, lanzar el evangelio.
que fue lo que hizo Pedro. Y vamos a ver de qué forma Pedro predicó a los judíos que estaban asombrados en el pórtico de Salomón. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a él? Muy importante. Lo primero que hace, Pedro se despoja de cualquier tipo de mérito. Le da la gloria al Señor Jesucristo. En ningún momento él se jacta de que por él el cojo fue sanado. Y es algo muy importante para todos nosotros como cristianos. En el momento que el Señor nos use de alguna u otra forma, ya sea enseñando, predicando, orando, y si la oración es respondida, y si el mensaje es escuchado, y si hay conversión por causa del mensaje que dimos, la gloria no es nuestra. La gloria es del Señor Jesucristo. Siempre. No podemos nosotros jactarnos de algo que solo le corresponde al Señor. Versículo número 12, siguiendo con esto, Pedro tenía esa convicción de testificar y predicar el evangelio porque tenía la convicción de la promesa, del cumplimiento de la promesa hecha por Jesús en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde estaban ellos ahorita? En Jerusalén. Entonces se estaba cumpliendo la promesa que el Señor Jesucristo le estaba dando y tenía esa convicción, Pedro. No podemos dejar de decir de que todas las promesas que el Señor ha hecho se cumplen. Y se estaba cumpliendo por medio de esto, porque vamos a ver las personas que se convirtieron por el poder de Jesucristo. Versículo 13, aquí viene importante, aquí viene el sermón, aquí viene el evangelio predicado por Pedro. Dice del 13, vamos a leer, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Primero, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo empieza? Primero, que Jesucristo es el Dios, el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cuál era la audiencia que estaba escuchando el mensaje? Eran judíos. Entonces, para los judíos, ¿quién eran sus patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y el Dios de ellos, de sus patriarcas, era el que había glorificado a Jesucristo. Segundo, ¿de qué acusa Pedro aquí al pueblo judío? Mire cuántas veces pone, dice en el versículo 13, entregasteis y negasteis. Versículo 14, negasteis. Y lo peor, dice, impedisteis un homicida, prefirieron a un homicida, a Barrabás. El versículo 15, y lo matasteis. Imagínense ustedes, Pedro y a Juan andaban de dos, con una audiencia grande, más o menos de 5,000 personas, acusarlos. Estaban ahí sacerdotes, estaban saduceos, gente que podía haber hecho algo contra ellos. Pero la llenura en la que estaban, en el espíritu, no les importó decir la verdad, hablar con la verdad, no disfrazar la verdad. Miren ustedes, sin querer hicieron, no, dijo la verdad. Ustedes mataron a Jesús, ustedes negaron a Jesús, ustedes entregaron a Jesús. ¿Y de qué forma lo pudo haber dicho? No tal vez como lo estoy diciendo yo, porque estoy relatando. Lo tuvo que haber dicho
con una firmeza, con una valentía que solo el Espíritu de Dios puede dar. Y es así también como nosotros estamos llamados a actuar con nuestro prójimo, con aquella persona que necesita la palabra de Dios y necesita saber que necesita a Cristo para el perdón de los pecados, que es culpable, pero que hay alguien que puede salvarlo. Versículo número 16. Y por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. El versículo 16 está dando el evangelio completo. La fe en quién tuvo el cojo. En Cristo. Por la fe en Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le confirmaba su nombre, y la fe que es por él ha dado completa sanidad. Por la fe en Cristo el cojo se sanó. Y aquí quiero profundizar, porque pueden decir, ¿y por qué por la fe en Cristo? Si Pedro lo que le dijo fue, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Primero, el cojo tuvo fe en el momento en que Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Le estira la mano, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero el cojo conocía a Jesucristo, porque dice en los versículos siguientes que el cojo tenía 40 años y todos los días iba al templo y pudo haber visto a Jesucristo, pudo haber escuchado a Jesucristo. Y cuando Pedro le dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y le estira la mano, es probable, pudo haber sido que el cojo le haya dicho, oye, estás loco, yo por qué voy a estirar la mano, yo quiero es plata. El cojo tuvo fe y le estiró y le dio la mano y creyó. Por eso Pedro está diciendo en el versículo 16, y por la fe en su nombre, en Jesucristo, fue completamente sano. Versículo 17, luego de la acusación, miren cómo Pedro trata a los judíos. Mas ahora, hermanos, ¿cómo le dice? Hermanos, pero ¿cómo le dice? Hermanos. Ya dejó la acusación, dejó de decirle que eran culpables, sino ya muestra la compasión. No se queda solamente con la acusación, sino que ahora va con la misericordia. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y aquí hay algo importante, porque cuando Pedro le dice hermanos, se está sintiendo uno de ellos. Aquí cuántas veces se repite que lo negaron a Jesús. 2 veces. Y yo pregunto, Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? Entonces es algo que Pedro ya lo había vivido. Pedro había negado 3 veces a Jesús. No era, él no era extraño el saber cómo se pudieron haber sentido los judíos a reconocerse culpable, a reconocer que lo habían negado. Pedro lo había negado 3 veces. Por eso le dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y aquí viene algo importante, el 19, el llamado al arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debe de haber algo en el pueblo judío para que haya esto, para que haya salvación. Es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento de todas las culpas, de todos los hechos que hicieron, y conversión al Señor Jesucristo. Versículo 20-21. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo,
Y aquí hay otra advertencia. Y menciona a los profetas, a Moisés. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Podemos ir, por favor, al libro de Deuteronomio. Capítulo número 18, por favor. Vamos al versículo 15. 15. Amén. Y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y leamos del 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces aquí hay una advertencia. Aquí Pedro nuevamente está diciendo que Jesucristo era de quien hablaban los profetas. Era esa persona que a quien iba a mandar el Señor para que lo siguieran, para que lo escuchen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Cuál era la consecuencia de no escuchar y de no obedecer a Jesús? Ser desechado. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuentos han hablado y también han anunciado estos días. ¿Cuántos han hablado y también han anunciado estos días? Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y se está cumpliendo en Jesucristo, porque todos somos benditos en Él, solamente en Él. A vosotros primeramente Dios ha hablado, Dios habiendo levantado a su Hijo, los envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y Pedro predicó aquella tarde, lo predicó a Cristo, testificó de Cristo, que es lo importante, aprovechó la oportunidad de dar el mensaje a los judíos sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo a que le pueda pasar algo, sino más bien siempre apercibido de aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. Y cuando digo sin miedo de que le pase algo, vamos a ver que en el capítulo 4, que la próxima semana será enseñado, ellos son aprendidos por los sacerdotes, por las autoridades de aquella época, pero ellos no tuvieron ningún reparo en seguir predicando a Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 4, después de eso dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miren la importancia de aprovechar la oportunidad presentada a Pedro, o la oportunidad que se puede presentar para predicar el evangelio. En el primer sermón se convirtieron 3,000. En este mensaje que dio Pedro a los judíos por causa de servir a un cojo y de ver y presenciar el milagro, se convirtieron 5,000. Nosotros estamos llamados a actuar a tiempo y fuera de tiempo, predicando el evangelio, aprovechar las oportunidades que se nos pueden presentar en cualquier ámbito social, testificar a Cristo como lo hizo Pedro,
Ellos testificaron a Cristo, mostraron a Cristo, presentaron el Evangelio, dijeron que necesitaban a Cristo para el perdón de sus pecados. Les pidió que se arrepintiesen y que se convirtieran. Y dio el mensaje de la verdad, que es Cristo. Podemos ver en este capítulo número 2 que ante la necesidad del cojo, Pedro no se quedó estancado en que no tenía dinero, en que no tenía oro, sino que sirvió de lo que tenía, ayudó en lo que tenía. Reconoció que la sanación y la salvación no provino de él, sino del poder de Cristo. Nunca hubo jactancia en ellos. Y aprovechó la oportunidad para testificar a Cristo y predicar el Evangelio a las personas que necesitan, sin temor, sin miedo a confrontarlos, pero con amor y con misericordia, porque le extendió la salvación por medio de Cristo. Como creyentes, ¿qué tanto nos parecemos a Pedro actualmente? Al ver a una persona necesitada, ¿estamos poniendo nuestro servicio con lo que tenemos? Tal vez nosotros podamos decir, ya yo cumplo con la cuota, si alguien necesita, yo doy, aquí está mi cuota, y se acabó. O podemos también ayudar con lo que tenemos, que es a Cristo. Estamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan para predicar el Evangelio. Esto fue algo confrontante para mí, porque cuando uno, la mayoría del tiempo del día, pasa con personas que no conocen del Señor, muchas veces uno se queda callado y no aprovecha la oportunidad de predicar el Evangelio. Y este mensaje a mí me golpeó mucho porque estamos llamados a eso, a aprovechar el tiempo, a aprovechar la hora del almuerzo, a aprovechar una conversación, a aprovechar un mensaje para predicar el Evangelio a las personas que nos rodean, a las personas con quien convivimos diariamente, sin importar lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos va a dar la ayuda necesaria y es el Señor el que nos va a guiar a hacerlo. Y aquí hay algo importante, cuando predicamos, cuando podemos dar ese mensaje, damos el mensaje completo, solo nos quedamos hasta la acusación. Muchas veces nos quedamos en la parte de acusación. Eres culpable, eres pecador, eres una persona que necesita a Cristo, pero no vamos con el amor y con la compasión. El ser empático, es decir, de la misma forma que tú pecaste, yo pequé, y Cristo tiene la solución, arrepiéntete y conviértete en el amor de Cristo, predicarle. Y como ya les había mencionado, en este mes hay muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Así que, como creyentes, estamos llamados a aprovechar estas oportunidades. Ya que tal vez es su primera vez que escucha este mensaje, es la primera vez que escucha el Evangelio, el mismo milagro que tuvo el cojo, lo puedes tener tú. Pero no me refiero a un milagro de físico, sino a tener una vida transformada por medio de Cristo, por la fe en Él, creyendo que Él es tu Señor y tu Salvador, y que por medio de Él tus pecados son perdonados. Así que vamos a orar.